Hola, hola a todos. Ya casi comenzamos. Voy a compartir mi pantalla. Ok, demos 1 o 2 minutos a ver si se acerca alguien más. Eh, por favor, me pueden indicar si se escucha bien, si ven mi pantalla. Ok, todo bien, Ronald. Bueno, vamos a empezar. Hoy vamos a hablar de accesibilidad y más allá de hablar de accesibilidad, vamos a ver cómo podemos realizar nuestra accesibilidad. Para los que no me conocen, mi nombre es Roberto Remedios. Yo soy User Experience y User Interface Designer. También soy developer y Scrum Master. Me pueden encontrar en todas las redes Remedios Graphic. Los invito a seguirme, Twitter, Facebook, Instagram. Siempre estoy posteando cosas o de accesibilidad, de diseño o de buceo. También soy Master. Ahorita tenemos en Costa Rica un grupo, perdón, tenemos un grupo de accesibilidad. Lo pueden buscar en Facebook bajo Accesibilidad Web CR. En este grupo hay varios colegas que siempre intentamos despejar y ayudar todas las dudas. El grupo es para compartir lo que sabemos y para ayudar con cualquier duda. Dentro de las personas que moderan el grupo se pueden encontrar a Leonardo Segura, que es un chico ciego que da bastante accesibilidad, y sobre lectores de pantalla pueden encontrarse a Carlos Murillo, que también tiene mucha experiencia a nivel de accesibilidad. Pueden encontrarse a Merari Alvarado, que Merari es como la única persona acá en Costa Rica que está certificada por WC3 en 508, que es un estándar de accesibilidad en Estados Unidos. Eh, y pues yo también ando siempre por ahí. Entonces, si en algún momento tienen una duda, yo siento que accesibilidad pronto se va a volver más que un trend, una necesidad, y estamos ahí para ayudar y para hacer más accesible la web. Voy a empezar mi charla diciendo que su usuario más importante es ciego y la mitad de sus visitas vienen de este usuario, o sea, de Google. Google puede ver solo lo que una persona ciega puede ver. Y si su sitio no es accesible, simplemente tendrá menos visitas. Fin de la historia. Más allá de que Google sea ciego, también es como una persona sorda, porque Google no puede escuchar los audios o lo que hay dentro de los videos. Eh, También por eso promovemos el hecho de tener scripts o tener mínimo subtítulos en los videos que ponemos. Entonces, al final, yo le digo a todos mis clientes importantes como la importancia de la accesibilidad es la visibilidad y que tanto expone usted su producto. Eh, Su cliente más importante y el cliente más importante de todo el mundo es el buscador, porque ese es el que le dice a las otras personas dónde encontrar las cosas. Entonces, si no tiene accesibilidad, simplemente no, no tiene cómo aparecer. En esta charla vamos a explorar de forma básica qué son las discapacidades. Creo que ya durante todo el evento han habido pues, otras charlas que han manejado este tema, no vamos a profundizar mucho. Vamos a hablar un poco sobre las leyes y las obligaciones con respecto a la accesibilidad y tampoco vamos a profundizar mucho en esto. Y luego vamos a hablar sobre el estándar de accesibilidad por el cual se rige prácticamente que todo el mundo, los niveles A, AA y AAA. Y
Por último, vamos a ver herramientas de cómo comprobar estos niveles de accesibilidad, tanto A como AA. AAA es ya más minucioso, pero para A y AA sí vamos a estar cubiertos. Entonces, accesibilidad web. A grandes rasgos, cuando decimos que un sitio es accesible, queremos decir que todo el contenido del sitio está disponible y literalmente cualquiera puede manejar su funcionalidad. Eh, no es lo mismo el cómo se siente la persona, el cómo, eh, si una persona se siente incluida o no, se siente parte de accesibilidad. La accesibilidad es básicamente la interacción, cómo interactúo yo con un sitio web y cómo todas las personas pueden hacerlo. Más allá de género, preferencias o cosas así, va el cómo interactuamos directamente con la herramienta. Entonces nos vamos a enfocar casi que 100% en esa parte. Actualmente existen 4 grupos principales de discapacidades: la discapacidad física, sensorial, psicosocial y cognitiva. La discapacidad física se refiere a todas las personas que tienen dificultades de movilidad. Están en silla de ruedas, personas embarazadas, inclusive personas de edad avanzada que necesitan un bastón para caminar o no tienen tanta rapidez en hacer las cosas, que no pueden mover los dedos, tabular tan rápido. Son discapacidades físicas. En cuanto a las discapacidades sensoriales, ahí viene un grupo que es bastante amplio y en el que casi siempre nos enfocamos, que son las personas que tienen deficiencias visuales o auditivas, o sea, las personas ciegas o las personas sordas. También tenemos el grupo de discapacidad de personas con trastornos como depresión, esquizofrenia, bipolaridad, pánico, y hay otro tipo o toda una gama de accesibilidad acerca de estas cosas. Por ejemplo, en eventos, en conferencias, sobre todo en vivo, yo a nivel de accesibilidad, que cada persona en el badge o tiene de diferentes colores, como, bueno, para que no me hable porque no estoy cómodo con la gente que me habla, o el color verde porque es una persona extrovertida, o el color negro a veces lo he visto para indicar que son personas que no escuchan o que tienen algún problema de visión. Eh, entonces también tomamos en cuenta ese tipo de accesibilidad. Y por último, aunque se refiere más que nada a la parte de falta de memoria, dislexia, uso de medicamentos o fármacos específicos a la hora de interactuar con cosas, o no sé, del uso de alcohol. Hay una a la que todos vamos a estar sometidos en algún momento y es la edad avanzada. Cognitivamente, cuando pasamos los 50, 60 años, tenemos una barrera no solo eh, física, sino de cómo interpretamos las cosas. No es lo mismo pedirle a su abuelita de 70 años, hágame una transferencia en el Banco Nacional, a decirle a su primo de 20 años, mira, hazme un zip móvil, que lo puede hacer en 2 minutos, ¿verdad? Eh, entonces, nosotros que diseñamos la web y diseñamos las aplicaciones, tenemos que tener muy, muy en cuenta la discapacidad cognitiva y trabajar en base a ella, porque trabajar en base a ella es básicamente trabajar en nuestro propio futuro. Entonces, dentro de estos grupos de accesibilidad tenemos diferentes circunstancias, ¿verdad? Podemos hablar que la discapacidad visual puede ser temporal o puede ser permanente. Puede ser temporal porque, no sé, ahí dice traumatismo de cráneo, pero se me ocurre que estoy manejando el celular y necesito hacer un depósito bancario y mi celular no tiene un contraste suficientemente alto y yo estoy afuera en media mañana con una luz del sol muy fuerte. Entonces, eso es algo que tenemos que tomar en cuenta a la hora de hacer las cosas. Ahí eh,
hay discapacidades temporales que se aplican a todas las personas, no solamente a las personas que tienen una discapacidad permanente como ceguera. O desde el lado motriz, una persona que está cargando un niño o alguien que ha tenido un accidente o inclusive alguien como nosotros que pasamos con tabulando todo el tiempo, que tiene síndrome del túnel carpial. Pues, son situaciones que pueden ser temporales o permanentes. Entonces, cuando hablemos de dejemos de solo en las personas ciegas, solo en las personas sordas o solo en las personas que están en silla de ruedas, como manda la ley, ¿verdad? Porque la ley simplemente obliga a todo a cumplir un estándar para que todos puedan participar de igual manera, pero realmente debemos pensar en nosotros mismos, porque todos nosotros estamos totalmente vinculados a sufrir alguna discapacidad temporal o eh, circunstancial. Entonces, es algo que hay que tomar en cuenta. En cuanto a las leyes, eh, la mayoría de países tienen leyes que protegen a las personas con discapacidades. Podemos tomar como ejemplo Estados Unidos, que tiene el 508, o Costa Rica, que tenemos 200. Y hablando un poco sobre web y las leyes, decir que acá desde el 25 de junio del 2019 se promovió una ley para que todas las instituciones fueran nivel accesible A en los próximos 2 años y doble A en los próximos 4 o 6 años. Eh, entonces es algo que ya es mandatorio. Todos nosotros trabajamos para el mercado local o el mercado internacional. La accesibilidad es un tema bastante grande en Estados Unidos. Últimamente han habido escándalos donde se hace notar, por ejemplo, hace poco hubo algo con Dominos, fue demandado por una persona que no podía usar la aplicación para hacer un pedido porque la aplicación no era accesible. Entonces hay que tomar mucho en cuenta desde la parte legal la importancia también de la accesibilidad. Los estándares, porque cada uno de los diferentes están de esos diferentes 2016 Costa Rica o la sección 508 de Estados Unidos se rigen por los estándares que crea W3C y estos se llaman WCAG. El estándar se creó en el 2008 y es básicamente con el que estamos. Sin embargo, hace 18 se renovó, perdón, ese estándar a 2.1 donde se enfocó mucho a nivel de teléfonos y a nivel de mobile, ¿verdad? Que todo fuera más mobile friendly, que todo fuera accesible desde el teléfono. Y ahorita en este momento se está trabajando en el estándar 2.2 que se espera en el 2021. Esos estándares casi todos tienen 12 o 13 pautas, las cuales se organizan en 4 principios generales: que la aplicación o el sitio sea perceptible, operable, comprensible y robusto. Para cada una de estas directrices, criterios de éxito comprobable, y a partir del éxito de cada una de estas directrices se ordena su nivel de accesibilidad como A, AA o AAA. Entonces, volviendo a los conceptos de evaluación, vamos a decir que por perceptible entendemos que la mayoría, bueno, que no la mayoría, que todas las imágenes tengan texto alternativo o en su defecto que tengan un rol específico, que contemos con subtítulos para todos los contenidos multimedia, que nuestra aplicación sea responsive, desde el lado comprensible, que exista un texto legible, hay que
cuenta del nivel de alfabetización de cada una de las personas a la hora de interactuar con nuestras aplicaciones, que el contenido sea predecible, por ejemplo, si estamos que nos lleve el paso 1, el paso 2, que encontremos errores y de nuevo aquí en que ayudemos a corregir errores, ¿verdad? O interacción directa en nuestras aplicaciones, que tengamos algo operable, que podamos utilizar la herramienta del teclado con la tecla Tab. Ya hay otras teclas de las cuales deberíamos tomar ventaja, o bueno, de las cuales deberían funcionar también, como la flecha arriba, abajo, página arriba, página abajo, el espaciador. Son eh, keywords importantes dentro de la interacción con nuestro contenido. Inclusive a nivel AAA se pide que la navegación, por ejemplo, simplemente con las letras iniciales podamos ir a cada uno de los links y que no tengamos como trabas dentro de las navegaciones, sobre todo cuando hacemos drop downs, menus y cosas así. Pero bueno, también a nivel de video, por los sliders que hacemos, la cantidad de destellos que provocamos o la cantidad de tiempo que dejamos entre un slide y otro que puede afectar personas que tienen condiciones médicas y pueda provocar convulsiones o alguna reacción física. También ya hablamos un poco de la legibilidad del contenido. Y por último, que sea robusto. Y cuando se refiere a robusto, es que sea responsive y sobre todo que trabaje pensando en todos los tipos de dispositivos, ¿verdad? No solo los que existen ahora, sino los que se pueden crear en el futuro. Cuando hablamos de web, siempre podemos interactuar con una web simplemente a través de una computadora o un monitor, pero existe el voiceover o los lectores de texto, existen herramientas también de lectores de braille, existen herramientas para las personas parapléjicas donde simplemente son gestos. Entonces, todo este tipo de cosas llevan a crear diferentes parámetros para ordenar cada uno de los niveles, A, AA y AAA. Ahorita vamos a ver lo que es el nivel A, pero no voy a usar toda la presentación para hablar de cada uno de ellos, porque si no estaríamos aquí al menos 2 horas. Entonces, de nivel A, de lo que más dejamos pasar es que a veces no tenemos un contenido ordenado, que no tenemos subtítulos en nuestros videos, que el color no es suficientemente contrastante con el background o con lo que estamos haciendo, que nuestro sitio no es accesible o no se puede usar simplemente con el teclado. A veces ignoramos los títulos de las páginas, a veces ignoramos el orden del foco de las cosas, los efectos over, los efectos on click deberían siempre tener ahí como una diferencia. El contexto de los links, casi siempre usamos ver más, read more, o solo view. Siempre hay que darle un contexto a cada uno de esos links para que la gente sepa qué es lo que está viendo. Este es importantísimo, que es el idioma de la página, ¿verdad? No es lo mismo, el idioma de la página sirve sobre todo para los voiceovers. No es lo mismo tener contenido en español y decirle a la página que está en inglés para que hable como una persona que habla en inglés en español, ¿verdad? Entonces eso es importante. Y la identificación de errores. Yo no sé cuántos de ustedes han ido a un formulario, han llenado el formulario, le dan enviar abajo y ven que no pasa nada y no pasa nada y no pasa nada. Y tal vez hay un error y no tenemos idea de dónde está el error. Entonces, esas son cosas básicas de nivel A que deben estar siempre presentes en nuestro sitio web. Para resumir un poco, y hacerlo fácil. Revisar que nuestra navegación o todo lo que vayamos a interactuar nosotros sea accesible con la tecla Tab, que todas las imágenes tengan descripción, que todos los videos cuenten con subtítulos, que sea que todos los textos y todas las tipografías y las imágenes tengan un contraste adecuado y que podamos
tomar nuestro contenido y hacerlo grande 200, el 200% más, ¿verdad? Control más a veces, o simplemente hacerlo más pequeño y que no pierda el sentido de este diseño. Entonces eso es como el nivel A básico. Son todos estos parámetros, pero yo creo que con esto casi que los cumplimos todos. Entonces, ya que hablamos de los estándares, de la parte de legislación, de la parte de accesibilidad, vamos a hablar un poco sobre la presentación. La hice inicialmente para un WordCamp, entonces ahí mezclado entre el sitio de WordPress.org y el sitio de Drupal.org. Pero bueno, esta primera herramienta que ya también casi que está por default en Firefox es cuando le hacemos clic derecho, inspeccionar a nuestro sitio en Firefox, siempre vamos a tener una extensión. En este caso tengo Lighthouse, pero a veces también es solo Performance o solo en inspeccionar el código dentro de Chrome y podemos ver las mejores prácticas de accesibilidad o cuál es el reporte de accesibilidad, ¿verdad? De hecho, Firefox acaba de actualizar y cuando uno le da clic derecho dice inspeccionar a nivel de accesibilidad. Básicamente esto nos va a tirar un reporte con los errores que tenemos a nivel de accesibilidad. Y yo eh, este estándar revisa simplemente el nivel A de accesibilidad o los niveles básicos de accesibilidad. Yo creo que no llega ni a AA ni a AAA, sobre todo de contenido, de imágenes y cosas así. Entonces, esta es una herramienta bastante fácil, bastante común que tenemos siempre presente, que tenemos presente inclusive dentro de los navegadores móviles y podemos estar utilizando. La siguiente herramienta de la que voy a hablar, que es mi favorita, es Andy o Accessible Name and Description Inspector. Andy es una herramienta creada por el gobierno de los Estados Unidos básicamente para comprobar la accesibilidad en nuestro sitio web. Es un marcador, se puede usar tanto en Safari como en Chrome o en Firefox. Simplemente vamos al sitio, ahí está el URL y guardamos ese URL como un marcador en nuestro browser. Entonces, cada vez que estamos en un sitio, apretamos el marcador de Andy y se despliega este pop-up. El pop-up nos va a dar la posibilidad de analizar que son focusable, toda la parte de gráficos, toda la parte de links y botones, la parte estructural o de HTML y la semántica, el contraste de color y los contenidos que están ocultos, iframes, pseudo clases de CSS y cosas así. Entonces, empezamos con los elementos que son focusable. Cuando marcamos los elementos, vamos a ver que va a poner entre un cuadrito todos los elementos con los cuales podemos interactuar y nos va a decir cuántos elementos tenemos en total en la página y cuáles son cada uno de ellos. Perdón, se me olvidaba en los settings avanzados. Dentro de los settings avanzados podemos renderizar la página de forma lineal, que es tal y como la va a leer un voiceover, y podemos poner a que haga un highlight o que marque dónde está cada uno de los elementos. También tenemos keywords específicos para probar desde el teclado, o sea, cómo vamos a acceder al próximo elemento, el elemento anterior. Entonces vamos a utilizar en Mac la tecla Control y Alt, por ejemplo con punto, con coma o con slash, para interactuar directo con la herramienta en la web. Entonces, como dije antes, cuando vemos el Tab Order, vamos a ver cómo ahí se ve, por ejemplo, el 1 debe ser el Skip Content, el 2 va a ser el cerrar la ventana de los cookies, el 3 va a ser el Cookie Setting, el 4 va a ser el Accept Cookies.
desde ahí vamos encontrando un error porque el 3 está por debajo del 4, entonces como que no deberíamos tener siempre orden semántico del código que escribimos igual de como lo estamos viendo. Entonces, esto es un apoyo visual para ver cómo vamos a planear nosotros nuestro HTML. También tenemos la opción de atributos de títulos. ¿Por qué son importantes los títulos? A veces, como comenté antes en los links, no son lo suficientemente descriptivos. Podemos un texto ya para las personas que interactúan sobre todo con voiceovers. Entonces acá abajo podemos ver que Involved, por ejemplo, tiene de título como el 5%, el 5% is powered por la próxima generación del web. Por último, podemos ver todos los labels relacionados a diferentes inputs, porque todos los inputs deberían tener su propio label. En dado caso de que no estuviéramos usando un título o un label, deberíamos recurrir al estándar de ARIA o REI. En esta charla no vamos a hablar sobre ese estándar, pero por medio del estándar de REI podemos arreglar algunos de estos errores. Luego podemos, en este caso, revisar toda la parte de imágenes. Como vemos en la imagen superior, me dice que encontró 29 imágenes en total, 22 de ellas están siendo usadas en línea, 14 de ellas simplemente son decorativas, entonces las podemos ignorar, 7 son backgrounds ocultos, me imagino que por CSS, y tenemos imágenes que no tienen nombres accesibles y una imagen que hay que comprobar como manualmente. Cuando vamos por cada una de las imágenes, sobre todo con el tab o cuando nos posicionamos sobre el mouse, vemos que se vuelve como este borde rosado. Y algo que me gusta mucho de esto es que podemos ver si la imagen tiene un alt o un description y cómo, qué es lo que va a decir un voiceover. Por ejemplo, esto es un error. Esta imagen o el icono de Innovation no tiene un alt específico y por lo tanto la descripción, un voiceover, nadie va a poder saber qué es. No es 100% mandatorio porque es más mandatorio solo como para los que tienen acciones, pero es algo en lo que deberíamos tomar en cuenta. Además de eso, podemos ver los que estamos usando sobre todo desde CSS y es el caso de la segunda imagen que el sitio de Drupal actualmente está utilizando como con un efecto. Cuando ponemos el mouse sobre la imagen, vemos un texto. De igual manera, cada una de estas imágenes debería tener una descripción gráfica de qué es y beneficiaría sobre todo de la parte de SEO. En este caso, la imagen de Pfizer pues no tiene ninguna descripción y no tiene ningún output a nivel de voiceover. Entonces eso también básicamente es un error. Otro de los tabs que podemos revisar con Andy es el tab de los links y los botones, que esto sobre todo es para nivel AA y AAA, no es a nivel básico, pero ahí nos dice, por ejemplo, que hay dos links que tienen como descripciones muy ambiguas, que debe ser como leer más o ver más. En este caso yo estoy analizando el link que dice acá WordPress Swag y tiene un inner text y se comprende bastante bien qué es o hacia dónde va eh, el link. Pero bueno, ahí está esa parte. Hablamos un poco de estructura y cuando nos referimos a estructura en accesibilidad hay algo que se llama Accessibility Tree o árbol de accesibilidad, donde ahí podemos ver la estructura de lo que estamos usando y eso se refiere sobre todo a los headings o a los títulos. Siempre no debería existir como un H1 por debajo de un H2 o digamos un H3 por encima de un H1.
cada uno de esos números le da una importancia jerárquica de qué es más importante o qué es más importante, inclusive a nivel de readabilidad, no solo como a nivel de código. Entonces ahí podemos ver cuál es la accessibility tree. Y por último, igual dentro de estructuras podemos ver cómo se leen o cómo se interactúan con las diferentes cosas. Entonces en la imagen de abajo podemos ver cómo entra primero WordPress, Español Costa Rica, inicio, temas, plugins. Hay otro plugin que hace un poco mejor trabajo y que nos muestra más detalles sobre eso. Lo vamos a ver en unos minutos. Por último, bueno, no por último, me falta Andy, ese color contrast. Pues aquí estamos encontrando un color contrast para AA. Andy es sobre todo para hacer chequeos de accesibilidad en AA. Entonces nos dice que está fallando a nivel de contraste. De hecho, nos dice que hay 7 fallas en esta página. Algo que me gusta mucho de Andy es que me da un playground. Entonces, con el playground me sugiere un color parecido que puede funcionar y puedo probar con diferentes colores. Claro, todo esto se puede editar desde el principio a nivel de diseño, ¿verdad? Si a nivel de diseño creamos toda toda una librería donde nosotros definimos los colores específicos y cómo los vamos a usar, pues eso no estaría pasando. Sin embargo, también dentro del contraste podemos marcar a que todo se vea en escala de grises. Entonces, al renderizar todo el contenido en escala de grises, podríamos ver, por ejemplo, cómo lo ve un daltónico, que es como una persona también que tiene ciertas discapacidades. Eh, por último, además del color, tenemos el contenido oculto. En este caso, el sitio de Drupal no tiene un iframe, eso analiza mucho como los iframes, pero acá el sitio de Drupal sí está utilizando pseudoclases de CSS para renderizar contenido antes o después de algunos elementos. Entonces aquí nos puede marcar cada uno de esos elementos y nos muestra si hay algún riesgo en esos elementos. Eso sería con Andy, que realmente es como la herramienta que más uso yo. La próxima herramienta de la que vamos a hablar es más avanzada. Llega a evaluar el AAA. Se llama Access Assistant. Es de la compañía Level Access. Ellos tienen un plan gratuito y un plan de pago. Yo la uso en Chrome. Es una extensión de Chrome. Entonces, cuando necesito revisar, simplemente marco como el icono del rompecabezas en el lado superior derecho del browser y ahí me sale un pop-up. Con este pop-up tenemos varias opciones. La parte de assets es cuando pagamos, tenemos acceso a más herramientas y podemos crear o guardar pruebas anteriores. Entonces, ahí podemos guardar nuestros assets. En este caso, mi demo muestra cómo hacemos un quick test y qué son los preview modes. Entonces, en el quick test tenemos varias opciones. Podemos correr un quick test en toda la página o podemos seleccionar un espacio específico de la página. Por ejemplo, que no pasamos QA porque la navegación no es accesible. Entonces, si ponemos en nuestro tiquete que el scope es solo de la navegación, vamos a ir a seleccionar el nodo o el código específico que estamos probando. No queremos volver a probar accesibilidad en todo lado. Entonces, en la parte inferior podemos ver dónde seleccionar manualmente en nuestro browser o seleccionar desde la parte del código. Entonces, manualmente, bueno, esa es la parte del código. Aquí ya seleccionamos manualmente algo, muestra el código y decimos, bueno, vamos a analizar nuestro código del punto A al punto B y nos va a tirar los resultados. Manualmente, cuando hacemos el over, cogemos con un nodo y hacemos sobre cada uno de los diferentes puntos, va a haber una, en este caso en verde, para poder seleccionar
podemos probar. Luego de seleccionar nos va a pedir confirmar desde el lado del código, al igual que lo hubiéramos hecho al principio del código, y va a accesibilidad simplemente en esa zona. Para las tres opciones, ya sea correr accesibilidad en la página entera, en este caso lo hicimos en la página entera o cada uno de los nodos, nos va a de las evaluaciones que ellos corren. Oh, eso es triple bastantes errores en la página de Drupal, pero no quiere decir que esté mal. Pues, algunos de los resultados que encontramos acá fueron como en descripciones adecuadas. Entonces podemos ir al error y darle al iconito. ¿Cuál es el error? Arreglarlo. Entonces, por ejemplo, el error en este punto es que no tenemos un color que haga suficiente contraste. El tamaño de la tipografía, el nivel de accesibilidad es menor a 18 puntos. Eh, y digamos, nos va a uno de los errores. Por ejemplo, el error de este, no tanto un nivel de venta, nos ayuda un montón. En la versión de pago en algún momento con una de las compañías que trabajé, hace todo un reporte de todo el sitio. Con la versión gratis hay que correr accesibilidad uno por uno en todas las páginas. Entonces ahí para que vean. Lo otro bonito es que podemos ver exactamente dónde está. Si ven en la, aunque está oculto porque el H3 está en el efecto over de la imagen, nos está diciendo exactamente a dónde es que está el elemento con el error, lo cual también nos ayuda, porque a veces nos dan un reporte de todos los errores que tenemos en el sitio, pero no sabemos a la hora de buscarlos cómo identificarlos. Entonces ese support visual ayuda bastante a corregir los errores. Luego tenemos la parte de Preview Modes. En Preview Modes podemos ver todos los elementos específicos. Por ejemplo, quiero ver todas las listas y ver cómo están funcionando las listas. Entonces yo puedo tener detalle de todos mis, en este caso yo seleccioné todos los títulos, no todas las listas, pero estoy viendo y revisando todos mis títulos, que todos mis títulos sean accesibles a nivel de color contrast, a nivel de tamaño, de tipografía y en el accessibility tree. Entonces podemos ir ahí viendo como cada uno de los elementos. Y de nuevo podemos hacer highlight del elemento dentro de la pantalla para saber qué es cada uno de esos. Eso sería hasta ahí. Creo que tenemos como 10 minutos más de preguntas. Tenía como un extra de consejos, ahorita los doy antes de cerrar la presentación. En la presentación todo eso son links a más recursos y más herramientas específicas para revisar accesibilidad. Por ejemplo, NVDA y JAWS, que son voiceovers o la documentación de voiceover de Mac. Documentaciones de frameworks que solemos utilizar mucho con Drupal, React, Ember, Angular, React Native, Ionic, por ahí también está Gatsby. Podemos ir y chequear qué tan accesibles son nuestros frameworks y lo que vamos a usar. También hay documentación acerca de los estándares de accesibilidad, librerías de accesibilidad, buenas prácticas de lo que hablé hace un rato de REI. Y hay otras herramientas, por ejemplo, Deck University es también un lugar donde hay bastantes cosas de accesibilidad. Lighthouse, que es lo que trae Google Chrome, Wave o opciones de color contrast avanzado, pero básicamente eso sería. Yo no sé si alguien tiene preguntas. Veo por acá que Felipe tiene una pregunta y dice, Andy, la herramienta conoce opacidades en la evaluación de color o contraste de texto sobre imagen. Realmente, cuando encuentra una imagen, manda a probar manualmente. No te dice si hay error o no hay error. Pero
encuentra cuando hay una tipografía y hay una imagen por detrás, entonces tira una alerta, no de error, pero sí de pedir una comprobación visual o manual. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Entonces, antes de cerrar, por acá tenía otro par de tips que no están en la presentación porque les iba a hacer a última hora, pero cuando hablemos de accesibilidad, es importante siempre considerar la accesibilidad desde el inicio, desde el proceso de diseño o antes, desde el proceso de crear las historias, porque es mucho más barato trabajar en la accesibilidad desde un inicio y evitar a tener que pagar y luego arregle cada uno de los errores que tenemos. Mi segundo tip es asegurarse de que todo el contenido que estamos poniendo sea lógico y sea compatible con el teclado. O sea, que todo debe ser comprensible. Acordémonos de que hay diferentes personas y el nivel de alfabetismo de cada persona es diferente. Si estamos diseñando una página de juegos, tal vez lo va a usar un chico que tal vez ni siquiera lee. O si estamos diseñando algo, tal vez sea personas que no hablen el mismo lenguaje. Entonces, tomamos en cuenta siempre el contenido que estamos usando. Mandatorio. Y es como los out o los descriptions en las imágenes. En dado caso de que la imagen no tenga un rol dentro de nuestro diseño, es súper importante utilizar el estándar de área y ponerle un rol de presentation. Con esto, los, los voiceover van a identificar como que es simplemente decoration y van a ignorarlo. Eh, Otro de mis tips sería probar su sitio en un teléfono y que sea responsive. Eso es como que mandatorio ya hoy en día. Y si lo tenemos en un sitio web o en un browser, en el nivel AA y AA pide 200%, pero en el nivel AAA pide hasta 400%. Entonces, nuestro contenido debe poder aumentarse 400% y no perder el cómo se ven las cosas. Por último, mi consejo a nivel de accesibilidad es que utilicen los estándares de HTML5. Tenemos nuevos tags, header, footer, article, y podemos crear nuestros propios tags. Estos tags son de suma importancia para que los browsers entiendan qué es cada uno de los elementos y le den mejor contexto a los usuarios que visitan las cosas. Y sí, yo creo que eso es todo por ahora. Muchas gracias por eh, acompañarme y de nuevo entren al sitio de Facebook de Accesibilidad Web, pregunten si tienen alguna duda, estamos ahí para ayudar. Y por último, muchas gracias a Drupal por darnos el espacio. Gracias. Chao.